Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ingeniero. Bien, vamos a continuar entonces. En la anterior clase habíamos desarrollado la ecuación del método del trabajo virtual. Que decía que la deformación delta, siguen entrando, era igual a la sumatoria del esfuerzo interno U por la deformación delta, ¿sí? Y no teníamos que olvidar que aquí había una carga P que no la escribíamos, que era igual a U, ¿sí? Que era igual a U. Entonces, U era los esfuerzos internos. Y delta L es por carga virtual, esta, ¿no? Por carga virtual. Y estarán las deformaciones por carga real. Escribiremos. Por carga real. Estamos viendo el método del trabajo virtual, ¿no? En la anterior clase hemos deducido esta ecuación, que la podemos escribir simplemente como delta, como la sumatoria de U por delta L, ¿no? Donde U son los esfuerzos internos producidos por la carga virtual y delta L son las deformaciones producidas por la carga real. Bien, lo que vamos a hacer ahora es aplicar esta fórmula del método del trabajo virtual a, primero, la flexión, ¿de acuerdo? Vamos a aplicarlo inicialmente a la flexión, al esfuerzo de flexión, ¿de acuerdo? Bien, entonces para esto vamos a... Segundito. Bien, vamos a copiar un gráfico. Bien, aquí vamos a representar una viga que tiene una altura h, ¿de acuerdo? Y estamos tomando acá un elemento, una pequeña porción de viga de longitud diferencial de x, ¿de acuerdo? Si dibujamos, y vamos a hacer una sección justamente
o vamos a tomar esta porción de viga, ¿de acuerdo? Toda esta porción de viga, que tiene una longitud diferencial de X. Entonces, si yo la dibujo en 3 dimensiones, un poquito más grande, sería así, ¿verdad? Una viga rectangular, y de la que estamos tomando un diferencial de X. ¿De acuerdo? Evidentemente esta viga va a tener un eje vertical, un eje horizontal, este será el eje X, ¿sí? Que corresponde a esta línea, ¿no? Que está dibujada aquí punteada. Es el eje centroidal de la sección. Aquí, aunque en una escala diferente, también está indicada, está el diferencial de X, ¿de acuerdo? Está el diferencial de X. Esto borraremos esta partecita. ¿De acuerdo? Y más bien vamos a dibujar aquí. Y voy a tomar yo aquí un diferencial de área. Aquí vamos a tomar un diferencial de área que va a estar a una distancia y del eje centroidal o del X, del eje X, ¿de acuerdo? Del eje X. Bien. Entonces yo sé por resistencia y materiales que si le aplico un momento M, puede estar actuando en esta sección. Momento M, aquí, M. Será el momento máximo este, ¿no? En esta sección donde estoy tomando mi pequeño elemento diferencial de X va a haber un momento M. ¿De acuerdo? Ese momento está traccionando las fibras inferiores y está comprimiendo las fibras superiores, ¿sí? Entonces se produce un diagrama de este tipo, un diagrama lineal. Y yo puedo obtener la tensión sigma, voy a agrandar esto, puedo obtener la tensión sigma a una distancia y, del centro de la línea que pasa por el centro de gravedad o el eje XX, ¿sí? Aquí puedo obtener una tensión, sí. Nosotros sabemos por resistencia y materiales que esa tensión sigma es igual al momento por la distancia y respecto a la línea que pasa por el centro de gravedad sobre la inercia respecto a este eje que es XX, ¿no? El eje horizontal. Este punto es el centro de gravedad. Estamos hablando de flexión pura, ¿no? Flexión simple. Flexión simple. Cuando hablamos de flexión compuesta, puede cambiar la posición del eje neutro, pero en este caso, como estamos hablando de flexión simple, el eje que pasa por el centro de gravedad de la sección es el eje neutro, donde las tensiones se hacen cero, ¿no? Ni siquiera hallar la tensión en una fibra, como es esta, que está a una distancia y del centro de gravedad, de la línea que pasa por el centro de gravedad, yo puedo calcular esta tensión, sigma, como m por i, la distancia y sobre ix. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a tomar sobre esta sección, un diferencial de y, ¿de acuerdo? Un diferencial de y.
Y esta viga va a tener un ancho B, un ancho B. Entonces, esta tensión sigma, como este es un pequeño diferencial, yo puedo suponer que la tensión en toda esa área es constante, ¿sí? Yo podría suponer que sobre esa sección está actuando una tensión sigma constante, ¿de acuerdo? La tensión sigma es la tensión sigma, la misma que está actuando sobre todo este diferencial de área, ¿de acuerdo? Sobre todo ese diferencial de área, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué nos interesa para poder reemplazar en la fórmula que hemos reducido en la anterior clase? La fórmula dice, para la carga real, porque esto es carga real, vamos a ponerlo aquí. Entonces, vamos a poner A, carga real. Estamos analizando la carga real. Nos interesa el delta L, ¿de acuerdo? Entonces yo he tomado aquí un pequeño elemento diferencial de X y que por efecto de esta tensión sigma de acá, se va a comprimir, ¿sí? Se va a comprimir. Es decir, yo puedo reemplazar esto por una fuerza, vamos a llamar la fuerza C, que está comprimiendo en realidad todo este elementito diferencial, ¿no? Que estamos dibujando aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a valer esa deformación delta L? Entonces, delta L va a ser igual a C, que es la fuerza que está actuando sobre toda esta área, multiplicado por la longitud del elemento, que en este caso va a ser diferencial de X, o sea, la profundidad diferencial de X, sobre el módulo y sobre el área. En este caso, diferencial de área, ¿no? O sea, el área sobre la que está actuando. ¿De acuerdo? Entonces, la deformación de este pequeño elemento que está dibujado aquí con azul, cuya sección es A, diferencial de A, sobre la que está actuando una fuerza C y tiene una longitud diferencial de X. ¿Sí? Tiene una longitud diferencial de X. Entonces, la deformación que se produce acá va a ser C, la fuerza, por la longitud diferencial de X sobre la elasticidad del material y dividido el área, que es esta, ¿no? Diferencial de área. Cuarto. Bien. Entonces, aquí, ¿qué tendría de datos? Diferencial de X, lo conozco, ¿sí? Estoy tomando un diferencial de X. Diferencial de área, también estoy tomando un diferencial de área. Y lo que podría escribir en función de la tensión que está actuando en ese punto en la viga es el valor de esta fuerza C. El valor de la fuerza C se puede calcular multiplicando la tensión sigma por el diferencial de área, ¿sí? Es decir, si yo sé que sobre esta área está actuando la tensión sigma, que es la que está provocada por el momento M, entonces yo multiplico esta tensión sigma, que pintada aquí con azul. Son las pequeñas flechitas, ¿no? Están pintadas aquí con azul.
Estas flechitas son la tensión sigma que está actuando por efecto de la flexión en la viga, del momento flector. Son las tensiones sigma. Y multiplico esas tensiones sigma por el área, voy a tener la fuerza C que está actuando sobre este pequeño elemento que hemos dibujado aquí, ¿no? Entonces, reemplazando, esto lo llamo alfa, yo voy a tener que C va a ser igual, o perdón, que delta L, o mejor si C va a ser igual a sigma, que va a ser el momento, por Y sobre la inercia XX, ese es el valor de sigma, por el diferencial de área. Y reemplazando en alfa, y voy a tener que delta L va a ser igual al momento MY, M por Y sobre IXX por diferencial del área por diferencial de X sobre el módulo y sobre el diferencial del área. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo escribir, simplificando diferencial de área, que delta L va a ser igual al momento M por Y sobre la inercia IXX sobre el modo elasticidad por diferencial de X. Entonces, esta es la deformación que se produce en esta sección de la viga, donde hay un momento M, y en esta fibra que está a una distancia Y del eje X. ¿Sí? Entonces, es un punto particular de la viga, ese es un puntito de la viga, este punto. Ahí que tiene un espesor diferencial de X. Claro, aquí está dibujado largo, ¿no? Pero en realidad es prácticamente un punto en el que estamos haciendo el cálculo del diferencial delta L, o de la deformación delta L. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? ¿Está aquí? Y todo por carga real, que es lo que pide, ¿no? La fórmula, la deformación son por carga real. Y los esfuerzos son por carga virtual. ¿Está claro hasta aquí? Sí, ¿No hay alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Bien. Entonces ahora vamos a ver B con carga virtual. ¿De acuerdo? Carga virtual. Y vamos a tomar la misma viga, pero en este caso vamos a colocar una carga virtual en el punto donde quiero hallar la deformación, ¿sí? En el punto donde quiero hallar la deformación. Bien. Bien, aquí hemos colocado la carga virtual en el punto, en este punto. Estoy pintando con rojito. En este punto. Estoy colocando la carga virtual. En este punto es de donde quiero hallar la deformación.
de la viga. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahí coloco la carga virtual, igual a 1. Entonces esto me genera este diagrama de momentos. Evidentemente este será el momento máximo por carga virtual, pero donde he tomado mi sección, que es la misma de la carga real, voy a tener el momento M. ¿De acuerdo? Aquí tengo el momento M. De la misma forma tomo el diferencial de X y voy a suponer que aquí también está el diferencial de X, ¿no? Aquí un poquito otra escala. De la misma forma que en el caso de la carga real, también se va a generar aquí un diagrama de tensiones para la misma fibra con la que estoy trabajando, ¿sí? La misma fibra con la que estoy trabajando. Entonces aquí va a haber una tensión a la distancia Y, una tensión que la llamaremos sigma prima, ¿de acuerdo? Este sería el diagrama de sigma prima. Entonces a la distancia Y también se va a producir una tensión sigma prima. Y eso se va a reflejar como una fuerza U en el pequeño elemento que estoy tomando, ¿no? Que tiene una longitud de diferencial de X. ¿De acuerdo? De la misma forma, yo puedo decir que en el caso anterior, que la tensión sigma prima va a ser igual al momento, en este caso, M, que está dando la sección, por la distancia Y sobre la inercia YX. ¿De acuerdo? Esa es la tensión sigma que está produciendo acá. Voy a tomar dentro de la sección de la viga que hemos dibujado, que era una sección rectangular, la misma, con el eje Y, el eje X. Voy a tomar el mismo elemento, la altura diferencial de Y, y este es el área, este va a ser nuestro diferencial de área, ¿no? Sobre esta está actuando la tensión sigma prima, ¿sí? Está actuando la tensión sigma prima. Este es sigma prima, ¿de acuerdo? Estas flechitas. ¿Cuánto vale esta tensión sigma prima? Igual al momento por carga virtual por la distancia Y, que es esta distancia Y, al eje X, y sobre la inercia respecto al eje X de toda la sección, ¿no? Entonces, esta fuerza se puede transformar en una sola fuerza, que va a ser nuestra fuerza interna U, que es la que estamos buscando. Entonces, U va a ser la tensión sigma prima por el diferencial del área. ¿De acuerdo? La fuerza U total, que está actuando sobre esta pequeña sección, es la tensión sigma prima por el diferencial del área, ¿no? Tensión por área me da la fuerza. Entonces, si reemplazo el valor de sigma, reemplazando sigma prima, yo tendría que U es igual al momento por Y sobre la inercia XX por diferencial del área.
Y este es el esfuerzo interno, U, que se produce en la misma sección que hemos tomado para el caso de la carga real, ¿no? Tenemos la misma sección, la misma fibra en ambos casos. Entonces ya tengo el valor de C, no, perdón, de delta L, que es este, y el valor de U del esfuerzo interno, que es este. Entonces, ¿qué dice la fórmula del método del trabajo virtual? Dice que delta, que es la deformación de la viga en el punto donde hemos colocado la carga virtual, ¿sí? Es decir, voy a copiar. Bien. Entonces, esta es la viga con carga real. Evidentemente, aquí va a haber una elástica, ¿sí? Una elástica. Entonces, nuestra elástica vendrá así, ¿de acuerdo? Y estamos aplicando, está aplicada la carga P. La carga P está aplicada más o menos aquí, aquí. Entonces, la deformación delta que estamos hallando es esta, ¿sí? Esa es la deformación delta. Aunque no está tan bien la escala, ¿no? Vamos a bajarle un poquito. Bien. Pero estamos hallando en ese punto, ¿no? Donde está aplicada la carga P. Aunque es una carga virtual, por lo tanto, es una carga ficticia, ¿sí? Pero puedo hallar delta, y hemos dicho que era igual a la sumatoria de U por delta L. Entonces, si yo reemplazo los valores que he obtenido, voy a tener el valor de delta L, que es M por IE, M por IE, sobre la inercia XX, sobre la elasticidad. Bueno, ese es delta L. Primero pondremos U mejor, porque está ordenado. Aquí voy a tener M, la sumatoria, ¿no? De M por IE sobre inercia XX por diferencial de área por M por IE sobre IXX por E sobre diferencial de X. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma yo puedo determinar el desplazamiento delta. Pero aquí estoy hablando yo de diferenciales, ¿sí? Entonces, esta sumatoria se podría convertir, como estoy tomando elementos infinitesimales, en un integral. Entonces, delta sería la integral. Primero, vamos a ver aquí que hay valores que están afectados o que son susceptibles o son función de X, mejor. ¿Cuáles son función de X? Son el momento M de la carga virtual y el momento M de la carga real, o sea, dependen de X, ¿sí? Cuando hablamos de X, la distancia que estamos midiendo en este sentido, ¿de acuerdo? Esa es la distancia X. Donde hemos tomado el diferencial de X, justamente. Hemos medido X hasta esa sección.
esta distancia X. Lo mismo aquí, hemos tomado la misma distancia de este punto acá. Esta distancia X, ¿de acuerdo? Por eso es que la pequeña longitud luego que hemos tomado es de diferencial de X, ¿sí? Entonces, tanto M, el momento por carga real, como el momento por carga virtual, dependen de X. Entonces, yo podría ordenarlos y colocarlos aquí en la integral de diferencial de X, ¿sí? Y como aquí tengo Y la inercia respecto al eje X y aquí también, sería la inercia al cuadrado respecto al eje X. Y luego puedo integrar Y diferencial de área que varían dependiendo del diferencial que área que estoy tomando, ¿sí? Y tendría que cubrir todo el área de la sección transversal. O si quieren también, yo podría escribir el diferencial del área, perdón, aquí, como el B por diferencial de Y, ¿sí? Como B por diferencial de Y. Entonces, yo puedo agrupar en otra integral la distancia Y cuadrado con el diferencial de área, ya que están relacionados, ¿no? Y aquí me falta un E. Y bueno, y tendría una integral doble para diferencial de X y para diferencial del área que implícitamente, no lo vamos a hacer, pero está relacionada con B diferencial de Y. ¿Ok? Pero ¿qué es Y cuadrado diferencial de área? Considerando que Y hemos tomado las distancias respecto al eje X que pasa por el centro de gravedad. ¿Qué es Y cuadrado diferencial de área? Segundo momento de inercia. Es la inercia respecto al eje X, ¿no? Esto es la inercia respecto al eje X. Entonces, ¿qué me queda en mi formulita? Queda que delta va a ser la integral del momento por carga real por el momento por carga virtual. Aquí se va a ir un cuadrado con este. Me va a quedar, voy a cambiar aquí, voy a poner la inercia, la no elasticidad primero. La inercia XX por diferencial de X. Bien, y he hallado delta, la deformación por efecto del momento flector en una viga, en esta viga. ¿Sí? En esta viga, en el punto donde he aplicado la carga virtual, en este punto. Vamos más grande, en este punto. ¿Sí? En este punto se está aplicando la carga virtual y en ese punto he hallado delta. Bueno, he deducido la fórmula para poder hallar en forma en la que puedo utilizar los momentos por carga real y los momentos por carga virtual, ¿no? Entonces, si esta es una fórmula que aunque la hemos deducido en forma sencilla, se puede aplicar para cualquier viga, o pórtico, o arco, donde queramos determinar la deformación en un determinado punto de la estructura. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Que una curiosidad, matemáticamente lo que hizo de la sumatoria integral y separarlo en producto, ¿es válido o Sí, cómo claro. estamos? Lo que pasa es que estas sumatorias cuando tenemos un sistema discreto, es decir, con fuerzas puntuales, digamos, ¿no? Y cuando tengo un sistema continuo en este caso, porque esto es continuo, ¿sí? O sea, aquí tomo Y, tomo un menor Y, otro
un Y más pequeño, más grande, es continuo, ¿no? La aplicación de las fuerzas. Y también es continuo longitudinalmente, es decir, yo tomo una sección a una distancia X, puedo tomar una sección a una distancia X más delta X también, o sea, es continuo tanto longitudinalmente como transversalmente. Entonces, eso lo hemos hecho en muchos casos cuando veíamos cálculo. Un sistema discreto, si las fuerzas son continuas, se convierte en un integral, porque la integral también es una sumatoria, ¿no? Ahora, yo puedo integrar por separado por la razón que les he dicho, que tanto el momento m por carga virtual como el momento por carga real dependen de x solamente, ¿sí? No dependen de y, o sea, o dependen de y de la fibra que estoy tomando, el valor del momento por carga real o el valor del momento por carga virtual. Dependen de la fibra a la que estoy analizando para determinar ese momento, ¿sí o no? El joven que me preguntó. No, Inge, No yo dependen, considero ¿no? que No dependen, o sea, si yo tomo una fibra, por ejemplo, tomo la fibra que está en el centro de gravedad y es cero, ¿va a afectar el momento por carga real? ¿Valor del momento? No, ¿verdad? no, Inge, porque no Entonces, hay por influencia. eso puedo separarlos, ¿sí? Y tomar todos estos valores en esta integral, porque todos dependen de X. Incluso la inercia respecto al eje X y el modo elasticidad son constantes, podría sacarlos de las dos integrales, ¿sí? O sea, podría sacarlos de la integral en general. Solamente quedarme con las funciones que dependen de X y las funciones que dependen de Y. ¿De acuerdo? Ahora, por el otro lado, en esta integral, eh, Y no depende de X, ni depende de los momentos. Y es independiente. El diferencial de área no depende de X, de la sección que estoy tomando, y sí depende de Y, ¿sí? Porque el diferencial de área es B por diferencial de Y, pues depende de Y. Entonces, tanto Y cuadrado como diferencial de área están relacionados, ¿sí? Están relacionados. Entonces, puedo agruparse en otra integral. ¿De acuerdo? Evidentemente, si quisiera poner los límites, yo aquí pondría de menos de 1 a B2, y aquí pondría de 0 a L, si tomamos en cuenta toda la longitud de la vía. ¿De acuerdo? Pero nosotros sabemos que esta integral es la inercia respecto al eje X, que pasa por su centro de gravedad. Entonces obtengo que esto es X y lo simplifico luego con este cuadrado. Y obtengo la fórmula final eh, para determinar la deformación, ¿no? Entonces, de todas maneras voy a integrar desde 0 a L. ¿De acuerdo? Entendido, ingeniero, muchas gracias. Ok. Bien, es el caso de la flexión. Y hemos empezado con la flexión porque es el esfuerzo que más influye en las deformaciones, ¿no? De un pórtico, que es lo que vamos a un arco, es el esfuerzo que más influye, es más preponderante para una viga, para un pórtico, para un arco. Es el esfuerzo que más deformación provoca, ¿sí? En estos elementos, en estas estructuras. ¿De acuerdo? Y muchas veces vamos a ver que va a ser en algunos ejercicios y ejemplos el único esfuerzo que vamos a tomar. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Otra consulta.
Bien, entonces, esta formulita ya la vamos a usar en forma general y van a ser las deformaciones. Pongamos con... Nos van a servir para el cálculo de las deformaciones. Por flexión. En forma ya general, ¿no? Por flexión. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos hallar las deformaciones por flexión, vamos a usar esta forma. No se lo olvide. Bien. Ahora vamos a ver el esfuerzo axial. Es otra solicitación, ¿sí? El esfuerzo axial. Vamos a tomar, para este caso, Inge, una pregunta. ¿sí? Dígame. ¿Y la inercia XX no sería la inercia en ZZ? ZZ, ¿por qué? Porque el eje X es de la longitud de la viga. Mientras tanto, la Ya, inercia ya. es de la ¿Por longitud. qué he puesto aquí XX? Porque es la costumbre, ¿sí? O sea, cuando calculamos inercias, digamos, tenemos una viga, generalmente tomamos el eje Y, perdón, vamos a ver. Tomamos el eje y el eje X. ¿Sí? Por eso, Sí, estos ejes son los ejes de la sección. ¿De acuerdo? Y aquí he tomado yo una distancia X longitudinalmente. Le llamamos lo mismo, pero este se refiere a la longitud y este se refiere al eje de la sección transversal. ¿De acuerdo? ya Inge. Sí, Ok. Aunque le hemos llamado lo mismo, esto se refiere al eje que pasa por el centro de gravedad. Y esta es la longitud X que he tomado para determinar la posición de la sección que hemos considerado en todo el análisis, ¿no? ¿De acuerdo? gracias Inge. Ok. Bien. Para el esfuerzo axial vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces aquí vamos a tomar, vamos a suponer que aquí se está aplicando una carga P, un elemento de longitud L, y va a tener una deformación delta, ¿no? Entonces, por carga real, por carga real, eh, y tomo una fibra también de longitud diferencial de X, que va a estar sometido a una fuerza C, ¿de acuerdo? Y por efecto de esa fuerza C, se va a alargar una distancia delta L, ¿verdad? Entonces, perdón, está hasta aquí.
Esta es la longitud diferencial. Y este viene a ser delta L. ¿De acuerdo? Entonces, por efecto de la fuerza C, se estira una distancia, o sí, una distancia delta L, por efecto de esta fuerza C. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero hallar delta L para aplicar la fórmula del método del trabajo virtual. ¿Cuánto vale delta L? Delta L va a ser igual a C, ¿sí? Va a ser la fuerza C, esta fuercita C, multiplicado por la longitud, dividido en elasticidad y dividido el área. Este elementito, también tiene, es como en el caso anterior, ¿no? Este tiene aquí un diferencial de área, tiene una longitud diferencial de X, y es parte de la sección total de la viga, ¿no? Que va a ser todo, ¿no? Toda la viga. Recuerdo que tiene un ancho B, y esta fibra, bueno, puedo también trazar aquí los ejes Y y X. Y esa estaría una distancia Y, que en este caso, como no estoy hablando de flexión, no me interesa mucho, ¿sí? Me interesa que es diferencial de área, en realidad. ¿De acuerdo? Esta sería la sección completa. Estamos tomando este elemento, es este que está pintado con azul, que va a estar sometido a un esfuerzo sigma, ¿sí? Sigma. ¿Cuánto vale sigma? Va a ser el esfuerzo, va a ser igual a la carga P dividido el área, ¿de acuerdo? Como aquí está actuando la carga P, la tensión sigma es igual a P dividido el área. El área es la sección transversal de toda la sección, ¿no? De toda la sección transversal. A ver con qué color lo pintamos. Con este tornasol. Toda esta sección. Este es el área de la sección transversal. Entonces la carga P, la tensión en la que está trabajando cualquier sección de este elemento, ¿sí? Siempre va a estar actuando la tensión sigma. Y esa tensión es igual a la carga P dividido el área. ¿De acuerdo? Entonces C es igual, C va a ser igual a la tensión sigma por el diferencial del área. C va a ser igual a la tensión sigma por el diferencial de área. ¿De acuerdo? La fuercita C que está actuando aquí, que va a ser la resultante solamente para ese elemento, para esa fibra y esa sección, ¿no? Eso va a ser C. Entonces C va a ser la tensión sigma por el diferencial del área. Y C va a ser igual a la carga P sobre el área por el diferencial del área. ¿De acuerdo? Si reemplazamos en la fórmula, ponemos el alfa, reemplazando en alfa, y voy a tener que delta L va a ser igual a C, pero C es igual a P sobre A por diferencial del área, por diferencial del X sobre el módulo y sobre el área, ¿sí? Eso es delta L, ¿de acuerdo?
sobre el módulo y sobre el área. Entonces yo podría escribir aquí P por diferencial de X sobre el área cuadrado módulo diferencial de X. Luego esto es delta L. Sin embargo, puedo hacer lo siguiente. Estoy tomando esta sección, donde estoy haciendo el cálculo de deformaciones, a una distancia X, ¿sí? Entonces, yo podría decir, evidentemente aquí va a haber una reacción en el apoyo que lo voy a llamar R. Y yo podría hacer una sección aquí, es ese. Y decir, aquí está la sección SS. Aquí va a haber un esfuerzo M. Aquí tengo la reacción R. ¿De acuerdo? R. Entonces, si hago el equilibrio aquí en la sección, suma de fuerzas horizontales, de tener menos R más M igual 0, donde N es igual a R. ¿Sí? Pero, ¿qué es R? Para hallar R, yo puedo hacer el equilibrio del general, ¿sí? De la estructura. El equilibrio general. Y para hacer el equilibrio general, tomo las cargas externas y las reacciones. Entonces, yo puedo decir hacer otra vez la sumatoria de fuerzas horizontales, pero ahora en forma general, y tendría menos R más P igual a 0, donde R es igual a P. Entonces esto de aquí concluyó que N es igual a P, ¿sí? Y eso lo podía saber a simple vista, pero bueno, N es igual a P. Y N va a ser el esfuerzo por carga real, ¿de acuerdo? Es el esfuerzo N. N es el esfuerzo por carga real. Esfuerzo axial, ¿no? Por carga real. Entonces, es más apropiado que en esta fórmula, que le voy a llamar beta, en lugar de usar P, yo use N. Es más apropiado porque estoy tomando en cuenta el esfuerzo normal que está actuando en la sección S, que está a una distancia X del apoyo, ¿sí? Entonces voy a reemplazar, estoy reemplazando en beta, y va a resultar que delta L va a ser igual a N por diferencial de X sobre el área al cuadrado del módulo y algo me he fallado ahí. Diferencial de área es esto, ¿no? Perdón. Pierdo. P, diferencial de X, área cuadrada y diferencial de área. ¿De acuerdo? Entonces N va a ser el esfuerzo normal a una distancia X del apoyo en este caso, ¿sí? Entonces he acabado con la determinación de delta L. Veremos qué pasa cuando tenemos la carga virtual. Bien.
Por carga virtual, entonces. Ahora vamos a colocar una carga virtual unitaria, ¿sí? Vamos a colocar una carga P igual a 1. Teníamos una P general. Ahora esta P, que no pueden llamarle P prima, va a ser igual a 1. Entonces eso provoca un esfuerzo unitario aquí, o un esfuerzo interno, perdón, U, que también provoca una deformación, pero la cual no nos interesa, podemos llamarle del teleprima, no nos interesa. Nos interesa el esfuerzo unitario U, el esfuerzo unitario U, ¿de acuerdo? Y este esfuerzo es el esfuerzo que se produce en esta fibra que hemos tomado, esta es la sección de la viga, desde el eje Y, desde el eje X, y hemos tomado una fibra, esta área, ¿sí? Sobre la que esta carga P1 está provocando una tensión sigma primo, ¿sí? Tal forma que sigma prima va a ser igual a P prima sobre el área de la sección transversal, que hemos dicho que es toda la sección, ¿no? Entonces el área de la sección transversal. Entonces, esta tensión sigma aplicada sobre este diferencial de área, va a ser igual a U, que va a ser igual a sigma prima por diferencial de área, ¿de acuerdo? Va a ser igual a sigma prima por diferencial de área. De acuerdo. Bien. Ujú. Entonces, reemplazando el valor de sigma prima, vamos a tener aquí U por P prima sobre el área por diferencial del área. ¿Sí? Vamos a escribirlo más clarito, P prima sobre el área por diferencial de área. Entonces sería el valor de U, el valor de U. ¿De acuerdo? Es la fuerza U. En una fibra que está a una distancia cualquiera Y, ¿no? Respecto a la línea que pasa por el centro de gravedad. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo U y tengo delta L. Bien. Entonces vamos a hallar delta. Y la deformación delta que estamos hallando está aquí dibujada en esta figura. Y es la deformación en el sentido del eje axial de la barra, ¿no? De este elemento estructural, este es delta. ¿Por qué? Porque la carga virtual está dirigida en ese sentido, ¿no? Aquí está la carga virtual. ¿De acuerdo? Pero igual que en el caso anterior, yo puedo tomar aquí a distancia X a la que estoy tomando el diferencial, hacer una sección S, y voy a tener
Aquí también voy a tener una resultante R, puedo llamar R'. Si hago la sumatoria de fuerzas igual a 0, y voy a tener menos R' más B' igual a 0, de donde R' va a ser igual a P', ¿sí? Y además, si tomo la sección SS, y voy a tener aquí una normal N minúscula, aquí la reacción R', y si hago la sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, voy a tener menos R' más N igual a 0, de donde N es igual a R', pero ella es igual a P', ¿sí? Entonces es más apropiado que aquí yo utilice este esfuerzo normal que la carga P', que no tiene el mismo valor, pero es más general que utilice el esfuerzo normal interno, ¿no? Entonces voy a reescribir U, que va a ser igual a N sobre el área y sobre el diferencial, o por el diferencial, y este va a ser U. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a reemplazar en esta fórmula que también, como estamos tomando diferenciales, se va a convertir en una integral. Voy a reemplazar el valor de U. Voy a reemplazar el valor de delta L, o la expresión de delta L, que era, oh, perdón, este es N minúscula. Este es N minúscula, no es N mayúscula. Es N. Es N. Ahora sí. Va a ser N diferencial de X. Va a ser N diferencial de X sobre R cuadrado módulo y diferencial de área. ¿Sí? Ese sería delta. Y lo mismo que hemos hecho antes, ¿sí? N, N, que es el esfuerzo por carga virtual, y N mayúscula, que es el esfuerzo por carga real, dependen de X, ¿sí? No dependen del área que esté considerando, o el diferencial de área que esté considerando, así que puedo separarlos en una integral. Es decir, y reordenarlos, es decir, N por N sobre el área, en este caso sería Q por E, por diferencial de X. Y aquí tengo un integral doble, o dos veces diferencial de área, ¿de acuerdo? Que esto si lo integro, tendría aquí, esto me va a dar el área al cuadrado, y al final tendría, y si yo factorizo esto con esta área, voy a obtener que la deformación va a ser igual a N, esfuerzo por carga real, por esfuerzo por carga normal, o perdón, virtual, sobre el área, sobre el elasticidad por el diferencial de X. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula que vamos a aplicar cuando tengamos elementos sometidos a cargas axiales, ¿sí? Cargas axiales.
donde N es el esfuerzo interno por carga real, ¿sí? N es el esfuerzo axial, por carga real, y N es el esfuerzo axial por carga virtual. ¿De acuerdo? El área es el área de la sección transversal, el módulo del material, ¿no? Que estamos usando en la estructura. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna consulta? Ya estamos atrasaditos. Pasé esta vez de la hora. ¿Preguntas? Bien, jóvenes, me pasó un poco, así que vamos a quedar aquí. Pero esta fórmula que hemos determinado por los esfuerzos axiales o normales es general también, ¿no? Se puede aplicar para vigas, pórticos, arcos. Es general. Aunque la hemos deducido en una forma para una barra sencilla, se puede aplicar para cualquier tipo de estructura. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a quedar acá. Nos veríamos el día jueves, que vamos a ver la fórmula del método de trabajo virtual por torsión. Y haríamos algunos ejercicios. Y luego de eso vamos a ver la deformación por esfuerzo cortante. Y el efecto de la temperatura, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta, quedaríamos acá. Está bien, Inge, hasta luego, Inge. Muy bien. Hasta luego. Estudien, cuídense y nos vemos el jueves. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Jueves, Inge. Ingeniero. Recording stopped.